Ah, ¿qué onda, raza? Bienvenidos a La Devastación. ¿Qué pedo? Renfield. Ah, sí. Me acuerdo de esta película. Salió hace un chorro, hace como 2500 años o algo así. Me acuerdo también que una vez me colgué una señal pirata y salí del canal de unos chilangos que están hablando de esta película. Ah, vayan a verlo si quieren y les mente la madre de mi parte. Luego también me acuerdo una vez que venía caminando por el yermo acá y allá a lo lejos vi a dos morritos mutantes que estaban jugando a los tazos. Ya me acerqué y uno de los morros tenía un megatazo Metallics del Drácula y cuando lo voy viendo bien era el Nicolas Cage acá con un trajecito rojo así. Con ese tazo despeluchó al otro morro. Ya le pregunté, oye, ¿qué pedo con ese Drácula? ¿En qué película sale? Ok, me contestó, que le valga bestia a la bestia. Y pum, le metí un escopetazo en la cara. Ya llego con mis guerrilleros y finalmente uno me dice que ese Drácula es de la de Renfield y me da este cassette. Cuando finalmente la vi, no lo podía creer porque... Y creo que es más que obvio que mi género favorito es el cine de monstruos. Y de todos los VHS que tengo aquí, esta pequeña hilera es mi favorita de todas. No sé por qué estaba mal acomodada, si debería ir con todas mis películas de Frankenstein, Drácula y todas esas. Y es que aunque también tenga el hombre lobo, la momia, el fantasma de la ópera, mi monstruo favorito siempre ha sido y siempre va a ser el Conde de Transilvania. Y digo, ya hemos hablado de esto muchas veces. Incluso el año pasado le dediqué su propio análisis a la primera adaptación de la novela de Stoker para celebrar el 100º aniversario de Nosferatu. Y de igual manera, en otras ocasiones ya he hablado de cómo el mismo estudio que vio nacer estos personajes fue la misma piedra de tropiezo que por más de una década impidió que renacieran nuevamente como en épocas pasadas. Y cómo es que en el nuevo milenio, lo único destacable y prometedor que hicieron con ellos fue el Hombre Lobo del 2010. Y eso nomás porque volvieron a hacer este tipo de películas, nomás porque quisieron retomar el poder absoluto de los monstruos, puesto que el universo los tenía olvidados desde básicamente 1979. Y tuvo que haber llegado otro estudio con sus propias interpretaciones para que estos vatos se pusieran las pilas otra vez, volviendo hacia los monstruos de la Sony una especie de anomalía, al ser el último producto a manos de un estudio que no fuera el Universal. Una especie de vórtice en el tiempo que bajo ninguna otra circunstancia se hubiera ocurrido. Con 3 películas nomás, lograron inquietar tanto a los estudios universales que decidieron volver de la tumba, y aunque empezaron bastante bien, muy rápidamente cayeron en la decadencia y ensuciaron el legado de los monstruos de tal forma con todo el cochinero que hicieron, que la época de los 2000 es recordada como el declive total del cine de monstruos, culminando en su eventual muerte y desaparición. Neta que ese Dark Universe fue una obscuridad que se expandió más allá de su propio nombre, y es que todos sabemos cómo terminó eso. En un estado de incertidumbre para los monstruos clásicos, en una ineptitud de reinterpretar a estos personajes para tiempos modernos, y en una carencia de poder encajar junto con todas las películas que se estaban haciendo en el momento. La momia de Tom Cruise fue el último clavo en este ataúd en el que, como en décadas pasadas, se habían enterrado los monstruos, pero de entre los escombros, el subsuelo y los gusanos, surgió Renfield. Jamás hubiera pensado que Renfield tendría su propia película, e incluso todavía se me hace difícil de creer. Sin duda la mitología de Drácula es lo suficientemente extensa como para crear sus propios spin-offs y adiciones a la historia, pero no es como que te puedas abrir a muchas posibilidades narrativas, porque o te enfocas en el conde en eventos previos, durante o posteriores a la novela, o agarras a uno de los otros 5 personajes que aparecen en el libro. No hay muchas posibilidades, ya que todos ellos cobran relevancia una vez que Drácula se hace presente en sus vidas, a menos que inventes un mono nuevo. Es por eso que por más de 100 años, desde su primera aparición en la pantalla grande, todas las películas basadas o inspiradas en el libro de Stoker se habían llamado Drácula, El Conde Drácula, Horror de Drácula, Sangre de Drácula, El Gran Amor del Conde Drácula, El Tesoro de Drácula, Las Cicatrices de Drácula, Las Esposas de Drácula, Los Ritos Satánicos de Drácula. A pesar de ser el antagonista de la historia, el conde siempre ha tenido el papel titular, y merecidamente, porque el único otro personaje que pudiera tener una historia interesante que contar antes o después de su enfrentamiento con Drácula, sin duda es Van Helsing, pero ya sabemos el cochinero que hicieron con esa premisa. Por lo que Renfield me agarró tanto en curva, en serio, Renfield. Sigo sin poder creer que hay una película que se llame Renfield, pero es que era el personaje perfecto para protagonizar su propia historia y nunca me había dado cuenta hasta ahora. Renfield acompañaba a Drácula y a los demás personajes del libro casi desde la primera aparición del conde en la pantalla grande hace más de 100 años, y si bien no están verdaderamente presentes en esta en particular, sí es el Nosferatu de 1922,
que podemos encontrar su primera adaptación verdadera de manera más convencional, e igualmente, este establecería las bases con las cuales se abordarían estos personajes aún hasta la actualidad. Murnau adaptó sus respectivas características presentes en el libro y las adecuó en su narrativa de una manera muy especial, y Renfield no es la excepción. Este personaje ha sufrido más reinterpretaciones que quizá el mismo Drácula. En el libro es meramente un paciente del manicomio del Dr. Seward, y a medida que la trama se desarrolla, se revela que está bajo el poder del conde y actúa como su sirviente. Renfield se convierte en una figura indispensable para Drácula, quien lo usa para llegar hasta Lucy y eventualmente hasta Mina. En Nosferatu vemos algunos elementos de lo que es Renfield en el libro, pero de igual manera, Murnau ya lo está usando para otras cosas, añadiendo un preámbulo en el que lo vincula laboralmente con Jonathan Harker, siendo esta claramente la primera instancia de la relación laboral de esos dos personajes, lo cual es inventado totalmente para cumplir las funciones de esta película y curiosamente siguió siendo emulado en futuras adaptaciones como en Drácula de Francis Ford Coppola, donde su caracterización responde a las adaptaciones previas del personaje, incorporando elementos tanto de Nosferatu como de Drácula de 1931, la cual es su aparición más importante en el cine. El Renfield del Universal es el Renfield por excelencia. Super compa del Alice Cooper, en esta adaptación se distingue por ser una amalgamación entre dos personajes, Harker y pues Renfield obvio. Y es que las películas de Drácula tienen una manía por combinar monos, cambiarles el nombre, y aquí fue donde empezó todo eso. Contando con la ventaja de ser la primera adaptación oficial de la novela de Stoker, Todd Browning se dio la tarea de introducirnos a un nuevo tipo de Drácula, más a la par de lo que se ve en el libro, y justo como Murnau casi 10 años antes, sus adaptaciones y reinterpretaciones de los personajes formarían la esencia de lo que ha sido a través de toda la historia del cine. Aquí es Renfield quien va a Transilvania a encontrarse con el conde. Posando como Jonathan Harker, Renfield trabaja para alguna inmobiliaria que ha logrado hacer un trato multimillonario con una figura de la aristocracia europea, con la única peculiaridad de tratarse de un mendigo vampiro chupasangre que planea matarlos a todos a la bestia. Y es en su travesía hasta la morada del vampiro que el personaje se apodera completamente de un rol que no le corresponde, y en su primer encuentro con el conde, Todd Browning redefiniría la presencia de este personaje en las adaptaciones cinematográficas de la novela consecuentes. Durante toda esta secuencia, Drácula nos entrega varias de las líneas más icónicas en todo el cine de monstruos, una tras otra, y casi todas concluidas con el ya mítico Mr. Renfield. Esta frase es legendaria y estableció al Renfield del Universal como el reemplazo perfecto para Harker. En serio, ¿se imaginan a Lugosi diciendo "Excellent, Mr. Harker, excellent"? Bueno, se sigue oyendo bien, pero ya le hicimos introspección a Jonathan Harker. Ahora le toca a Renfield. Siguiendo los ritmos narrativos usuales de la historia, la siguiente desviación por parte de Todd Browning llega cuando acompaña a Drácula en su viaje a Inglaterra. Que yo sepa, nadie más ha logrado esta hazaña, y es un cambio en la narrativa bastante drástico a mi parecer. Drácula siempre hace su viaje en soledad, acabando con toda la vida a bordo del Demeter hasta llegar a su destino. Realmente debería dejar a Renfield encerrado en Transilvania como si fuera Harker. A final de cuentas, es el hecho de ser prisionero de Drácula y el ser arrebatado de su mujer lo que lo motiva a volver a Inglaterra a acabar con su tiranía. Pero al privarnos de un Harker tradicional al convertirlo en Renfield, Todd Browning debía encontrar la manera de llevar al personaje al lugar en donde debería estar en ese punto de la historia, siendo este el sanatorio del Dr. Seward, y la mejor solución que pudo inventar fue meterlo en el barco junto a Drácula, lo que se me hace muy chistoso. Y si no fuera por la increíble actuación por parte de Dwight Frye, quizá este cambio en la narrativa no hubiera dejado un legado que haya perdurado tanto. Y es que él es Renfield, y su interpretación del personaje sigue sin ser superada. El único instante en el que alguien siquiera se le ha acercado es la versión de Pablo Rubio en la versión en español de Drácula, pero pues era una imitación de lo que estaba haciendo Dwight Frye con el personaje, y fue de tal magnitud esta interpretación que incluso ayudó a la Universal a conformar el arquetipo de lacayo en las películas de monstruos, siendo el asistente del Dr. Frankenstein en sus dos primeras películas también. Esto es quizá lo que muchos llamarían Igor, pero curiosamente el primer Igor fue Lugosi, e incluso él siguió los pasos de Dwight Frye como asistente de Frankenstein, y la relevancia de este personaje en las películas del monstruo de Mary Shelley es igual a las de Renfield en las de Drácula, y ambas fueron a manos de este mismo actor.
Clavarnos en su aportación al cine de monstruos como el asistente de Frankenstein nos llevaría otra media hora, así que simplemente reconozcamos que su reemplazo como Harker acredita al genio tanto de Todd Browning como director, como el de Dwight Frye como un increíble actor, y de igual manera, ambos colaboraron en una escena de muerte igual de espectacular, igual de relevante e igual de trascendental como todos los demás aspectos del personaje que ya mencionamos. No sé qué tan interesante se les haga esto, pero me vale bestia. Es inevitable no pensar en el legado del personaje ahora que más de 100 años después de su primera aparición en la pantalla grande, tiene su propia película y que proviene nada menos que de la Universal, el estudio que lo posicionó como uno de los grandes íconos del horror clásico, pero que también abandonó el género de monstruos por tanto tiempo y cuando lo retomó lo dejó peor que como estaba. Yo en serio pensaba que el futuro de los monstruos ya sería un nuevo despertar por parte del cine independiente o del cine de autor o de cualquier otro estudio que no fuera la Universal. Realmente pensé que después de tantos fracasos e inútiles intentos de unificar a los monstruos en su disque universo Cinemax madre, finalmente se habían dado por vencidos. Pero no, el cine de monstruos ha renacido y Renfield ha vuelto a casa. Y es que ningún otro estudio hubiera presentado a Renfield ni a Drácula de esta manera. Desde que inicia la película, te das cuenta que estas son las interpretaciones de los personajes que estableció Todd Browning, y aunque hoy en día elogiar la involucración de un estudio tan grande como este, en cualquier tipo de historia a la que le tengas tantito cariño no es muy común, puesto que cada vez más estos aspectos se sienten más y más desalmados. Finalmente, después de más de 100 años, se nos es presentado a Renfield por su nombre completo, Robert Montague Renfield, lo que pudiera parecer un detalle muy insignificante, pero que nos muestra que por lo menos esta adaptación tiene aunque sea un poco de corazón. Y esto es nuevamente reforzado al recrear sublimemente las tomas de la versión original de Drácula, suplantando a Bela Lugosi y a Dwight Frye por Nicolas Cage y... ¡Ah, mira! Es el vato de Mad Max. Neta que esta secuencia es bestia, grande, crack, máquina, ídolo, warlord. Y me tenía emocionadísimo diciendo los diálogos en el cine clandestino donde pusimos el cassette de este. Cada toma es soberbia y me gusta cómo expande ligeramente la continuidad de la versión original de 1931, teniendo a Renfield en la audiencia del teatro y mostrando a Drácula lonchándose a una morra antes de presentarse con el Dr. Seward y los demás personajes principales. Y de igual manera, recrea a la perfección la toma clásica de Renfield a bordo del Demeter, siendo abruptamente interrumpida por lo que es un intento de acabar con la maldad de Drácula por parte de un grupo de cazadores de vampiros. Figuras como estas ya han sido presentadas muchas veces, pero debido a su naturaleza y apariencia, a mí me recordaron más a los de Monster Squad, no sin un poco del sacerdote S interpretado por el Anthony Hopkins en la versión de Coppola. Esta secuencia también está llena de detallitos y sirve como la introducción perfecta a los temas de la película. Para empezar, un elemento crucial en el desarrollo de la trama es que ahora Renfield también cuenta con poderes vampíricos, pero a un menor grado que Drácula. Esto también ya se ha visto muchas veces, pero no todas las películas de vampiros hacen uso de este recurso, y mucho menos las de Drácula, y las pocas que lo han hecho han optado por vampirizar a Harker, no a Renfield. Si bien en esta película no es un vampiro en sí, sí cuenta con atributos que lo hacen dejar de ser humano, quizá algo más como el asistente del vampiro de Fright Night, pero al tratarse de Renfield, la película le otorga sus poderes y habilidades al momento de consumir insectos, lo cual se me hace una interpretación muy fresca y algo que nunca había visto antes. El personaje sí se caracteriza por su deseo de consumir pequeñas vidas como insectos, moscas, arañas, ratas o hasta gatitos. Nunca habían cumplido este propósito, y se me hace muy chistoso que tenga una araña de emergencia guardada en un mini ataúd como la vieja esa que sale en la de Drácula de 1931. ¿Nunca se han fijado en eso? Al principio de la película, cuando se despiertan todos los vampiros y salen de sus ataúdes, hay una toma de una abeja saliendo de su propio mini ataúd también. Neta que eso siempre me ha sacado bien machín de onda. ¿Será una abeja vampira? ¿Por qué duerme adentro de un ataúd chiquito? ¿Saldrá a chupar miel o a chupar sangre? Neta, ¿qué pedo con eso? Nunca he entendido qué significa esta toma. Y ni empiecen con los armadillos esos que salen ahí también. Pero bueno, esta secuencia solamente introduce este nuevo elemento a la trama, dejando su posterior desarrollo para después, y de igual manera podemos ver otros aspectos que también irán siendo desarrollados conforme avance la película, siendo súper sangrienta, con acción bien cañona y coreografiada bien maciza.
También nos da nuestro primer vistazo al Drácula de Nicolas Cage y su apariencia me parece perfecta. No hay nada que le quitaría. Me encanta el tono de voz y que es presentado con un traje rojo, los cuales no son extraños al personaje, pero sí menos usuales. E igualmente inusuales son los círculos azules con los que capturan a Drácula, siendo la adaptación de Coppola la única película en la que puedo pensar que también están presentes. Si bien aquí no cumplen el mismo propósito que en el libro o que en esa película también, sí es muy agradable ver este recurso siendo reinterpretado y, ¡qué bestia!, usado. No les digo que sale en una película nomás. Y al ser librado de su prisión, Drácula nos muestra algunos de sus poderes, como que es capaz de convertirse en neblina, murciélago, cosas que también ya se han visto, pero que siempre son muy agradables de ver incorporadas. Y en especial me gusta cómo este Drácula se siente en total control de sus habilidades, lo que le vuelve una figura aún más imponente, siendo que aunque sí haya películas que lo presentan a hacer uso de ellas, casi siempre es de manera muy limitada, y aquí lo ves volando y transformándose en cosas, lo que me gustó bastante. Sin embargo, al contar con la maldición que Murnau efectuó contra los vampiros, de manera muy similar a Peter Cushing y a Christopher Lee, Drácula es expuesto al sol, estallando en llamas, lo que lo deja hecho cagada. Y este es un resultado bastante típico para Drácula. En la cúspide de sus poderes o de sus planes maquiavélicos, Drácula desata una carnicería chupasangre sobre un pueblo entero, o peor aún, sobre los personajes principales de la película, lo que culmina en su eventual muerte a manos de los buenos. A veces mejor o peor ejecutadas que otras veces. Una confrontación usualmente dejada para el final de la película, pero como aquí pasa al principio, podemos ver cómo Renfield atiende sus heridas para volverlo a traer a su antigua gloria. Por primera vez, finalmente he podido ver a Drácula no sufrir una muerte absurda que demerite su papel como antagonista, y es parte gracias a que por primera vez también su asistente sirve para algo. Y si han logrado sobrevivir tanto tiempo, no puedo evitar pensar que de esta manera también lograron derrotar el ataque de Van Helsing, Mina, Jonathan Harker, Quincy Morris y Arthur Holmwood en su castillo. O si esta película sigue la continuidad de la versión original de 1931, en lugar de haber matado a Renfield en las escaleras, por macana por cierto, pues fue él quien accidentalmente dirigió a toda la raza a la guarida de Drácula, juntos lograron derrotar a todos esos güeyes, permitiendo seguir esparciendo su reino del terror hasta que la última secta de cazadores murieran a sus manos como acabamos de ver. Renfield igual menciona que esto pasa cada rato, de cierta forma homenajeando a todas las películas de Drácula que le preceden, y también trayendo justicia al personaje a mi parecer, ya que cada rato se muere bien manflays. Y esos son solo los primeros 5 minutos de la película, y que fueran tan buenos solo me hizo temer que el resto iba a valer gorro. Y sí, sí pero no. La película nos transporta a la actualidad, quién sabe cuánto tiempo después de la escena pasada, y traer a Drácula a nuestros tiempos no me parece muy errado como a otros quizás sí. Ya muchas veces se ha intentado traer a Drácula a la época moderna. La Hammer lo trajo a los 70s, tiempo después la BBC y su cochinada esa lo trajeron al siglo XXI, y ahora nuevamente Renfield hace lo mismo. Y es que es la misma. Esta siempre ha sido la intención de Stoker, presentarnos a Drácula como un invasor en la época moderna. En su tiempo eso se refería al Londres victoriano, siendo esta la representación máxima de la modernización humana, y Drácula una reliquia del viejo mundo, un alma en pena que había logrado sobrevivir cientos de años a base de sadismo y violencia, emergiendo como sombra de un pasado oscuro para adentrarse en la luminosidad del Londres victoriano. La narrativa de Stoker teje una fuerte metáfora sobre la confrontación entre el pasado y el presente, presentando a Drácula como la encarnación de antiguas fuerzas malévolas que buscan apoderarse de una sociedad en la cúspide de su modernización. Drácula, como figura sombría, representa la amenaza de la historia ancestral acechando en las sombras del progreso, desafiando la modernidad con sus propias y oscuras intenciones, y al tener un mendigo vampiro milenario caminando entre nosotros, las historias que buscan irrumpir al conde de nuestra época sugieren que incluso en el apogeo de la modernización, la humanidad no está exenta de las sombras del pasado, que pueden emerger para desafiar su seguridad y estabilidad, volviendo a Drácula no solo un antagonista sobrenatural, sino una poderosa alegoría que confronta a la humanidad con sus propios miedos y contradicciones entre la antigüedad y la contemporaneidad. Es lo que hace su interacción con Harker o Renfield tan importante, siendo ese su primer encuentro con el mundo moderno y su puerta hacia el esparcimiento de su maldad a una época ajena a él. Las mejores adaptaciones de Drácula son las que entienden este aspecto del personaje, y las peores son las de la BBC del 2020,
Y debo admitir que este último intento de modernizar al conde y traerlo al siglo XXI me dejó muy mal sabor de boca, y sí me hizo dudar de qué tan apropiada sería esta nueva instancia en lo que es básicamente lo mismo. Eso sin mencionar que este es un mundo no del todo a la par del nuestro, siendo bastante extravagante y colorido. Un mundo extraño donde existen superhéroes y mafiosos raros de videojuegos, pero siento que eso me ayudó bastante a no tomármelo muy en serio, y de igual manera hace este entorno sentirse muy habitado. También me pareció que esta ambientación tan particular ayudó a la película a no sentirse tan extraña al momento de conglomerarla junto con todas las demás películas que estaban saliendo en el momento, algo con lo que siento que el cine de monstruos había estado batallando. Sin duda las ambientaciones góticas siempre van a ser idóneas para este género, pero de repente modernizaciones como esta pueden resultar bastante benéficas, y al hacerla más a la par de las películas de John Wick y esas, que El Hombre Lobo del 2010, que siento que fue la última buena realización del estilo gótico, ayudó a darle una identidad propia a esta película sin sentirse tan separada de lo que estaba saliendo en el momento. Y es que todo en mí me hace pensar que esto está mal, que no es un ambiente ideal para que habite Drácula y los demás monstruos, pero por más que la pienso, no se siente para nada disyuntivo. Se siente como que así es este mundo y ya, absurdo así y chistosón. Sin duda es un cambio súper drástico que en teoría no debería funcionar, pero que es precisamente lo que necesitaba el cine de monstruos, algo diferente. Y Renfield lo logró. Pero esto no quiere decir que sea una película perfecta, para nada. Y es que su mayor deficiencia es este último aspecto que les digo, y que se trata de una comedia. O bueno, disque. El humor de esta película se me hizo detestable a más no poder. Seguramente los escritores han de pensar que toda la bola de chistes macanas que metieron en los diálogos son bien inteligentes y bien chistosos, pero dicen puras jaladas. Este aspecto en particular es lo que me hizo odiar la de What We Do in the Shadows, que comparte un estilo casi idéntico, y neta quítenme esa onda de frente a la bestia porque les van a llover balazos. Me cagan las películas así, neta mendigos diálogos macanas a la bestia. Y entiendo que al ser algo tan subjetivo, el humor tiende a ser un poquito más difícil de describir o criticar, pero no puedo ser el único que le cague el humor gringo como el de estas películas. Los gringos son unos payasos por naturaleza, y lamentablemente esta es una película muy gringa. Yo la neta estoy hasta la madre de estos vatos, y es un poco frustrante no poder evitarlos del todo. Es por eso que he estado buscando refugio en otros tipos de películas. Y recuerdo muy bien una producción francesa de Los Tres Mosqueteros que salió más o menos al mismo tiempo que esta película, que era totalmente fresca al no incluir ninguna de las convenciones hollywoodenses que plagan la industria del cine. Neta chequenla y van a entender a lo que me refiero. Pero bueno, por más que odie este aspecto de la película, no puedo odiar a la película en sí, porque al final de cuentas es un paso en la dirección correcta y una redención total por parte de la Universal. Se lo debían al cine de monstruos, a los fans del género y sobre todo a mí, a la bestia. ¡Mijo! ¡Mijo! ¿Qué pedo, tata? ¿Qué hacen mis pensamientos? Fíjate que aquí andaba en el panteón y me salió un mendigo vampiro chupasangre y me tiró un mordidón. Ahora soy un no muerto. Nosferatu, mijo. Nosferatu. Ya no me puedo ni persinar porque si no me incendio en llamas. Ahora leo la mente y me convierto en murciélago, el lobo domesticado, un loco enamorado, tu mascota fiel. Y así como esta chamaca que me encontré por ahí, van a terminar todos ustedes que no se suscriban al canal ni le piquen a la campanita. Se los va a cargar la voladora. Ay, qué pedo. Volviendo a lo bueno, me gusta mucho cómo ambos personajes han vivido un chorro, y el lugar en donde habitan ahora, si bien no es un castillo, sí es totalmente un nido de vampiros, así como los que ves en la calle. ¿Nunca has pasado por una casa o un edificio abandonado en la noche y sientes un ambiente inquietante emanando de ese lugar? Ahí hay vampiros, güey. Y el diseño de este se me hizo súper macizo. También me gusta cómo Renfield se ha encargado de ir reviviendo a Drácula, y su apariencia en esta escena es espectacular. De nuevo, me recuerda mucho a la versión de Coppola o a la de la BBC, siendo esta una de las pocas cosas que hizo bien esta última. Como ya hemos dicho,
Drácula en el libro es un viejito, y conforme avanza la trama, va rejuveneciendo. Son contadas las adaptaciones que incorporan este elemento tan característico del personaje, y unas de mis realizaciones favoritas son estas dos, ya que lo hacen a la perfección, justo como lo hace Renfield. Sin dudas es una interpretación más exagerada del concepto y me encanta. También hace uso de un recurso bastante mal utilizado en la adaptación esta de la BBC, y es que el tipo de sangre, o más bien, el tipo de víctima que Drácula consume, genera diferentes resultados en él. Y la única razón por la cual no ha podido recuperar su fuerza es porque básicamente ha estado tomando pura cochinada. Muy parecido a la manera en la que lo interpretó Andy Warhol en su adaptación de Drácula, no permitiéndolo consumir cualquier tipo de sangre y haciendo que cierto tipo de víctimas perjudicaran la salud del conde. Casi todos los Dráculas chupan sangre nomás porque sí, pero de repente este concepto puede ser un poco más elaborado y llegar a instancias como estas. La verdad yo no soy muy fan de esto, pero sí aprecio que quieran aportar más desarrollo al personaje, y al final de cuentas, justo como lo dijo Lugosi, la sangre es la vida. Me encantan las películas en las que Drácula cambia un chorro de apariencia. Es un personaje muy versátil que se transforma en un chorro de fregaderas. O sea, el Drácula de Gary Oldman pues. Y me encantó cómo aquí cada vez que sale tiene una apariencia diferente. Sin duda es un Drácula muy exagerado, muy caricaturizado y me encanta. Es completamente maníaco, desquiciado, malvado, despiadado, sangriento. Sí se parece un poco al Marilyn Manson, pero pues es que es Nicolas Cage. Y aunque sí se sienta como Nicolas Cage y luego como Drácula, me encanta cómo se ve, cómo se mueve, cómo actúa, la voz que hace. Me encanta lo que hace con las manos y me encantan los anillos que tiene. Si bien Drácula de repente sí trae un anillo por ahí, Bela Lugosi, John Carradine, Christopher Lee, Aldo Monti, Gary Oldman, el de la BBC, son algunos en los que puedo pensar así de volada, pero siempre traen uno nomás, no como este que trae todos los dedos llenos de anillos a la bestia y me encanta cómo se ve. Nunca había visto un Drácula así, los dientes de tiburón y los colmillotes que le salen después, los cambios de apariencia tanto física como de vestuario. Me encanta que al principio sale con todo su poder y cuando lo tateman cada vez se va regenerando un poco más hasta volver a toda su gloria, que es cuando entra al cuarto ese y mata a todos a la bestia. Esta escena es gloriosa y me encanta cómo entra con el bastón y el sombrero totalmente caracterizado como el Drácula de la Universal, y luego cuando se presenta como el príncipe de Valaquia casi me meo a la bestia. Me encanta el trajecito rojo y luego al final ya sale totalmente en modo Bela Lugosi. Sin duda merece decir I am Drácula, tanto como todos los grandes actores que han interpretado este legendario personaje. Incluso aunque a veces sí deja de ser Drácula y es completamente Nicolas Cage. A final de cuentas ese es un Drácula más chusco y más extravagante, pues esa fue la visión de esta película. ¿Y quién mejor para interpretarlo que este güey? Trae toda la exageración del beso del vampiro. Am I getting through to you, Alba? Y luego aquí dice, I am the real victim here. Le hace igualito. Y es que la transformación de Nicolas Cage como Drácula fue profetizada de su papel en El beso del vampiro. No, la otra. A pesar de ser un actor muy querido y muy reconocido, jamás había sentido una afinidad a Nicolas Cage hasta que vi esta película. Bestia, jamás había visto una película de Nicolas Cage hasta que vi esta película y me gustó bastante. Definitivamente cuenta con instancias vampíricas que sí la hacen calificar como cine de vampiros, pero siento que utiliza más el vampirismo como vehículo para contar la historia de este güey. Algo así como la de Drácula Jalala. ¿O qué? ¿Creen que lo copiaron todo de Martin? ¿Que lo había inventado todo Romero? Pues sí, en parte. A pesar de que el hecho de creerse vampiro sin saber si realmente lo es o no, es un elemento que asocio más con los hombres lobo, estas películas comparten esta misma característica, pero aquí es llevado a otro nivel. Me recuerda un poco a la de Innocent Blood también, al tener una vampiresa que en este caso jugaría el papel de Drácula, volviendo a Nicolas Cage en un tipo de Renfield, lo que le vuelve una actuación profética, pues justo como Klaus Kinski, que pasó de Renfield a Drácula, ahora Nicolas Cage se ha vuelto la segunda persona en la historia en lograr lo mismo. Y la verdad son todas las cosas que he escuchado que lo hacen tan querido las que me alejaban de él, y a pesar de ser una actuación tan excéntrica, no me molestó, al contrario,
creo que ahora me gusta, y con su interpretación tan única de mi personaje favorito en la historia del cine, todavía más. Y es que son muchas las cosas que esta película hace bien, tanto técnica como simbólicamente. Los colores me gustan mucho y la acción está súper pasada de lanza. La película está repleta de estas secuencias y cada una es más sangrienta, divertida y exagerada que la anterior. Son en estas escenas que se nos muestra el poder de Renfield en su totalidad, y de nuevo, que hayan justificado uno de los elementos más característicos del personaje para ponerlo a darse marometas y descuartizando a gente, se me hizo muy ingenioso. O sea, realmente comía insectos por otra razón, y era más culé como Drácula lo tenía valiendo gorro suplicando por comida. Veas, uno de los monólogos más impresionantes de Dwight Frye en la versión original de Drácula es cuando añora alimentarse de ratas, pero de nuevo, siento que lo reinterpretaron muy bien, y más con ese estilo de acción tan moderno que otra vez, me atrevo a decir, vimos emerger algunos años atrás con las películas de John Wick, y con acción casi idéntica, un entorno similar y un estilo visual muy parecido al de esas películas. Sentí que en cualquier ratito iba a salir este güey echando balazos también, y pues John Wick ya fue Renfield, así que entiendo que cada película es libre de crear su propia mitología, y al tener tantas adaptaciones en la pantalla grande, es mejor cuando las historias de Drácula se atreven a hacer algo nuevo y refrescante. Pero no puedo evitar pensar que rescataron muchas cosas de John Wick, güey, de plano. Las 5 familias. ¿Qué es eso? ¿La mesa? Esas organizaciones abstractas siempre se me han hecho bien mamilas, pero bueno. La música también es buena, y de repente le meten unos matices medio clasicones también que se oyen muy bien. Lo único que sí odié por completo fue la mendiga policía esa. ¡A la bestia! ¡Qué personaje tan castrante a la bestia! Si Renfield no sobresaliera tanto en todos los aspectos que hemos mencionado, y no los hiciera tan bien, esta mendiga mona fácilmente me pudiera arruinar la película haciendo que la odie tanto como a ella. Cabe destacar que el personaje se llama Rebecca Quincy, o sea, como Quincy Morris, pero se llama Quincy, no se apellida así. Ya después se nos revela que su papá se llamaba Morris Quincy, y neta, qué estupidez, güey. Si bien, no es como que Quincy Morris sea un personaje súper aclamado, saliendo solamente en una película la bestia, pero es precisamente esa peculiaridad la que me gusta tanto, y más que emocionarme o sentir que ese es un homenaje al personaje, lo sentí como un insulto. Y lo mismo hubiera sido si se apellidara Holmwood, Murray, Westenra o cualquier otro apellido del libro. Gracias a Dios no le pusieron Van Helsing a la bestia, neta se pasan de lanza. Y es que este personaje es totalmente intrusivo y no funciona de ninguna manera. Es una distracción a la trama, a la ambientación, a todo lo que esta película hace bien. Y no puedo ser el único, güey. No me sorprendería tampoco si alguien le hace sentir que al ser ambientada de esta manera, y al enfocarse en lo que básicamente son dos mundos diferentes, siendo estos el de Drácula y el de la policía esa macana y los criminales esos que no sé qué, la película deja de sentirse concisa y hasta se sienta como dos películas diferentes por completo. Y no creo que a mí nomás me cause tanto ruido el tipo de personaje, el tipo de diálogos, el tipo de chistes. Me cagan en la madre, y tú también a la bestia. Tú no. Todo bien. Otro aspecto de la película que también se me hizo medio manflays es cómo presentan la codependencia de Renfield hacia Drácula de una manera muy... ya saben, muy al estilo del 2020. Muy maricona, pues. Si bien Renfield siempre ha sido presentado como un hombre atormentado por las visiones y voces que Drácula mete en su cabeza, incitándolo a someterse a su servidumbre, sacrificando su humanidad y moralidad a cambio de la promesa de una existencia eterna de una manera más sutil, esta película se clava totalmente en la codependencia psicológica omnidireccional rectal nacional entre el amo y el sirviente, explorando la pérdida de la humanidad de Renfield en su desesperada búsqueda de la inmortalidad. Los sirvientes de Drácula siempre han presentado la vulnerabilidad humana ante la seducción del mal, y ahora que la película también le añade la pérdida de la propia identidad de una relación destructiva, la relación entre Renfield y Drácula se convierte en un reflejo de la tentación y la decadencia moral, mostrando cómo la dependencia de uno puede llevar a la destrucción del otro, y profundiza aún más en la naturaleza obsesiva y perturbadora de la relación entre ambos. En el desarrollo de la película, se puede observar cómo pasa de la sumisión total y la obsesión hasta un despertar de la conciencia y eventual liberación de esa pseudo relación tóxica. Y de igual manera, vemos más a fondo el proceso de desgaste de la humanidad en Renfield,
vemos cómo sus valores, moralidad y percepción del bien y el mal se van distorsionando al querer complacer a su amo, mostrando una subyugación psicológica donde la devoción hacia Drácula va más allá de la mera obediencia, manipulando las emociones y pensamientos de Renfield para mantenerlo fiel. La relación entre Renfield y Drácula presenta una simbiosis destructiva, donde ambos personajes se alimentan mutuamente de sus debilidades. Drácula obtiene lealtad y servicio incondicional, mientras que Renfield busca la inmortalidad y poder a través de su conexión con el vampiro. Y es que a pesar de todos sus poderes, esta ha sido la mayor debilidad de Drácula, y la que lo lleva a su eventual derrota en casi todas sus películas. Drácula es más vulnerable de lo que parece, ya que debido a sus debilidades natas, siempre necesita que lo atiendan, y esto va a ser menor o mayormente influyente en la película, dependiendo de las reglas que establezca. Hay Dráculas que son más débiles o más poderosos que otros. Hay unos que tienen ciertas habilidades o debilidades que otros no, como el ser vulnerables a la luz del sol y todo eso. Este es un Drácula súper poderoso y me gustó mucho que lo hicieran así. Si bien no es tan elegante o tan seductor como otros, la interpretación de Nicolas Cage se me hizo espectacular y sin duda pasó a la historia como uno de los grandes Dráculas inmediatamente. Nada más me hizo falta que se convirtiera en un mendigo monstruo gigante de 3 cabezas como en Castlevania. Y en la parte que logran exponerlo al sol nuevamente y se convierte en 1000 millones de murciélagos para escapar, cuando sale volando y se apagan todas las luces, yo sí esperaba que se hiciera niebla y luego solo bestia saliera hecho gigante así como monstruo de Yu-Gi-Oh! Es algo que siempre he deseado ver, y lo más cerca que hemos llegado a eso es la versión de Coppola, pero incluso los Dráculas inmunes al sol o que son chamucos gigantes mueren. Nomás que qué mamila, Renfield nunca pudiera matar a Drácula, ni mucho menos así. Pero bueno, Drácula siempre se muere. Es ese bien sobre el mal con el cual lo condenó Stoker eternamente. Aunque siempre lo reviven en la secuela. En la Universal a cada rato se moría también y luego lo revivían. Y ni se diga en la Hammer que se muere como 10 veces. Y cada una más absurda que la anterior. De ahí vienen todos tus Freddys y tus Jasons y tus Michael Myers. Fueron los monstruos clásicos los que sin duda alguna introdujeron esta corriente al cine. Una vez que derrota a Drácula, Renfield finalmente logra culminar su arco de redención y liberación. A final de cuentas de eso se trata esta película, y por primera vez vemos cómo comienza a cuestionar su lealtad y a darse cuenta de la toxicidad de su relación con Drácula. Es este punto de inflexión el que decide librarse de la tiranía de su amo, y a medida que toma conciencia de la naturaleza destructiva de su relación con Drácula, Renfield lucha por recuperar su humanidad y librarse de las cadenas de la codependencia con las que el vampiro lo ha atado tantos años. Pero sí, no puedo negar que me dolió cuando se agarraron al Drácula a fregazos. Casi tanto como me dolió cuando se madrearon al Kurt Russell. Grande Kurt Russell. Sin duda esta película es un suceso monumental en la historia del cine de monstruos, y espero que finalmente cumpla con el resurgimiento que tanto he deseado. En los últimos años, he sentido que la Universal tiene un afán por no darle el respeto que se merecen los personajes que la posicionaron como uno de los más grandes estudios en la historia del cine. Claro que le deben su grandeza a los monstruos clásicos, y es increíble cómo en los últimos 20 años antes de esta película solamente había habido una sola instancia en la que pudiera decir que presentaron a sus personajes con el respeto que se merecen, por lo que no puedo recalcar lo mucho que esta película significa para mí. Renfield es una promesa de que el rumbo de los monstruos universales va en una buena dirección. En serio, yo ya estaba harto de los vanos intentos por parte de los estudios universales de mantener a estos personajes vivos, e imploraba que finalmente les permitieran el paso a nuevas interpretaciones por parte de nuevos directores y nuevos estudios. Mi más grande anhelo era que los monsters de Macana, el Rob Zombie ese güey, fueran la respuesta a mis plegarias, y ya todos sabemos cómo terminó eso también. Sin embargo, seguía con la esperanza que el remake de Nosferatu de Robert Eggers o la anticipadísima Last Voyage of the Demeter fueran quienes encaminaran a los monstruos a un nuevo apogeo, pero jamás hubiera pensado que la mismísima Universal fuera quien abriera esta puerta. Y en lugar de enfocarme en lo frustrante que han sido esos últimos años, donde pareciera que siempre tuvieron la llave, pero por sus huevotes pura madre le iban a usar, les agradezco inmensamente que por fin hayan revitalizado el cine de monstruos, y de la misma manera que Drácula de 1931 inició con mi género favorito de películas, espero que Renfield y su magnífica interpretación del mito de Stoker nos traiga muchas películas que nos arrebaten el corazón y logren lo que hoy Renfield está logrando. Y es que la voz con la que lo hace es muy única, revitalizando el cine de monstruos por completo y reinterpretando el mito de Drácula de una manera que ya hacía falta. Jamás voy a cansarme de acreditarle el hecho de darnos a un nuevo Drácula, y uno tan bueno, el cual se había profetizado desde el beso del vampiro.
Me da muchísimo gusto ver algo así y me emociona mucho pensar en qué es lo que viene, pues sentí una inconformidad inmensa con este estudio y no es justo para mí. Y no puedo creer que finalmente estoy contento con lo que están haciendo. Si bien no quisiera que todas las futuras películas fueran como esta. Dan mucha lata con lo de la dependencia y eso, pero pues entiendo cómo extraños a Drácula pudieran identificarse con este aspecto de la película. Y por favor, ya no hagan comedias así. Paro, busquen otros géneros en los cuales inventar estas películas. Digo, si es que hacen más, sí quisiera que todas fueran eso, únicas. Se lo deben a los personajes que soplaron vida a este estudio y me lo deben a mí. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Si estás todo güey y te gusta la de Van Helsing, méntale un dislike poseído por Drácula. A mí lo que hagan me vale 3 millones de hectáreas cúbicas de heces humanas. Dejen en los comentarios cuál es su película de Drácula favorita y recuerden que si les gustaría mandar un regalo al canal, pueden hacerlo a la dirección que aparece en pantalla. Háganme un paro y peguen una campanita al canal y suscríbanse para más cine de culto, películas cutres, horror clásico, horror ochentero y más cochinero. Mi camiseta de La Devastación está siendo un éxito en todos los países hispanohablantes como México, Bolivia, Tlaxcala, El Salvador, Namekusei, España, Iztapalapa, Bacaehuachi, Baviácora, Opodepe, Transilvania, el Estado de México, Chile, Uruguay, Paraguay, la Alemania nazi, la Antártida, el Polo Norte, Ciudad Gótica, el Vaticano, Chernóbil, Jerusalén, todos los universos, todas las dimensiones, todas las realidades del cosmos y de la creación, y Venezuela. Manufacturadas en las más viles, ruines, inhóspitas y espeluznantes condiciones humanas por niños menonitas. Nos mandas un correo electrónico y con gusto te contestaremos. Por favor, cómprala. Sé que te va a encantar. Te ha hablado el Devastador y te deseo feliz Juagolín. De vampiro con pipián.